Bien, ahora que me den permiso también los que están ahí de pie, vamos a ir empezando, o sea que os podéis sentar. Bien. Bien. A ver, Ángel. Buenas tardes, que no se asuste nadie porque yo no voy a intervenir aquí más allá de 5 minutos. El título que tiene esta sesión en el programa es el más inexacto de todos. Esto no va a ser una mesa redonda ni nada de esto, ¿no? Voy a explicar un poco, o voy a decir como desde el comienzo, desde la primera edición, han estado organizados estos cursos y por qué nos ha parecido intentar un formato nuevo. Estos cursos siempre han tenido unas sesiones de mañana con un aire académico y cierto nivel de exigencia de conocimiento del materialismo filosófico pues relativamente grande, y unas sesiones de tarde abiertas al público, y en principio no se podía exigir ese conocimiento previo pues para un buen aprovechamiento de todo este asunto. Por otro lado, a la hora de elaborar los programas de los cursos, pues siempre nos hemos encontrado con los problemas de que se queda fuera, que incluimos, y también en la realización de los cursos con situaciones que son muy positivas, pero también problemáticas. Me refiero a debates que hay que cortar porque hay que dejar la sala, etcétera, etcétera. A ponentes que se dejan cosas importantes por decir. Y este año, y descubriendo un poco las cartas, a la hora de completar el programa, pues pensamos que dos huecos que teníamos dificultades para llenar podían cubrirse con dos sesiones, una de tarde, que es esta de ahora, y una de mañana, que tendrá lugar mañana a las 11:30, en que intentásemos, por un lado, primero, en esta de la tarde, contar para este público más general que no ha venido por la mañana algo de lo que se ha hecho por la mañana y también algo de lo que se podía haber hecho, algo de colaboradores, profesores, suponentes de otros años que también han podido estar preparando algo y que nos pueden contar algo, y también ponentes de la mañana que pueden resumir o que pueden contar algo de sus trabajos y de lo que han presentado. Se da otra circunstancia también a la que me referí hace un momento. Hay quien se ha dejado cosas por decir. Pero claro, la idea, el criterio aquí sería el siguiente. Esta sesión debe ser autónoma con respecto para las mañanas, es decir, no hace falta haber venido a la sesión de la mañana para entender lo que se dice aquí, y en cambio, mañana por la mañana, en que estarán alumnos que han estado toda la semana, pues alguien podrá decir, el martes dije tal cosa, pero me dejé de decir tal otra. O alguien me preguntó algo, o yo me dejé por preguntar algo. Esa sería la diferencia entre estas dos tardes. Esto tiene algo de experimento. Lo que pido a todo el mundo que va a intervenir es que intervenga pues, con un tiempo pues, limitado. La idea es pues, hacer ver, sobre todo a las personas que no han estado aquí por la mañana, pues, de qué va esto. Me da la sensación de que a veces el curso se extendía, era demasiado divergente en lo que eran las sesiones de mañana y las de tarde, y eso quizá debiera evitarse. Por otro lado, se da la circunstancia de que hoy a las 9, en el claustro del exconvento de San Francisco, hay un concierto de música española del siglo XX a la que expresamente nos han invitado. Esto, pues, por la vía de Santo Domingo, es un concierto que tiene que ver con un curso de verano también, que se celebra en Ezcaray, y también se dio la circunstancia de que la semana pasada me lo comunicaron. Esto es una buena ocasión. Lo razonable sería entonces acabar en una hora prudencial, de tipo a las 9 menos 20 o algo así, para que nos dé tiempo, aquellos que queramos, a ir al convento de San Francisco y asistir a ese concierto. Vamos a empezar con 4 colaboradores que algo tienen que decir, estoy seguro, y el primero va a ser Marcelino Suárez Ardura, que ha sido profesor aquí muchas veces y que va a ocupar mi lugar. Después Javier Martín Antón hará lo mismo, nos hablará de televisión y deporte, Miguel Ángel Navarro
y José Luis Pozo. Entonces, Marcelino. Para que no haya una voz en blanco en estas grabaciones que van a quedar para todos los que se puedan conectar a Internet, es importante que haya alguien aquí, para que no sea una voz estas en blanco o sin rostro. Entonces, por eso... Buenas tardes. Me parece que depositas demasiada confianza en lo que yo pueda decir así, de manera así a bote pronto, ¿no? Tan urgente por el aviso y tal. En todo caso, sí que me parece pues pertinente comentar lo siguiente, y también para el público en general, pues que seguramente que si se acude a una librería y se atiende a las publicaciones que tienen que ver sobre el deporte, encontramos títulos en los que pues aparecen rótulos como sociología del deporte o como epistemología del deporte. Se pueden leer estas cosas, se pueden encontrar también pues rótulos como historia del deporte, y es aquí en lo que me voy a centrar, ¿no? ¿Qué se quiere decir o qué se pretende decir cuando nos enfrentamos con este rótulo, con el rótulo deporte e historia o historia del deporte? Pues en primer lugar, aquí el concepto de historia se está tratando desde una perspectiva noseológica, más que ontológica, ya no referida a la historia del deporte en cuanto a materia, sino en cuanto a disciplina que trata con el deporte, ¿no? Generalmente cuando encontramos textos que tratan del deporte con relación a la historia en cuanto a disciplina, nos encontramos dos posibilidades: bien tomando el deporte materialmente, es decir, casi en un sentido oblicuo del término deporte, o bien tomando el deporte formalmente, en un sentido podríamos decir también recto, ¿no? Generalmente, materialmente, cuando se toma el deporte materialmente, al tratarlo desde la historia, encontramos que el primer plano aparecen los componentes formales positivos de la historia política o la historia social, o, bueno, por ejemplo, historia política o historia social, y en segundo plano parecen quedar los aspectos que tienen que ver con el deporte. Así, por ejemplo, puede ocurrir con las biografías. Cuando tratamos de una biografía, pongamos ejemplos, pues sí que aparece que en estas biografías muchas veces se trata con el deporte, o se trata del deporte, o se toca a sesgo el deporte, apareciendo en primer plano pues los proyectos y los programas de los biografiados, y en segundo plano el tema del deporte, ¿no? Pues por ejemplo, en la biografía de Felipe II, que elabora Manuel Álvarez, o en la de Parker, pues aparece el hecho de que Felipe II pues practicaba los torneos, y en sus visitas pues en Italia o en Flandes, pues junto con otros príncipes pues ejercía torneos con ellos, ¿no? Esta es una manera de tocar el deporte. O por ejemplo, en la biografía que hace Preston de Franco, pues nos habla de Franco pues como Franco practicando el golf, o Franco practicando la pesca. Y esta es una manera según la cual pues la historia trata con el deporte. Pero ya vemos que trata con el deporte de una forma pues no recta, sino oblicua, porque aquí lo interesante es el programa de determinado personaje biografiado del individuo geográfico, y por lo tanto el deporte aparece no en primer plano, sino en segundo plano. Hay, no obstante, otras maneras de tratar el deporte en la historia, ¿no? Que es el sentido recto, el sentido formal del deporte, y entonces aquí tenemos que probablemente la más fértil sea la historia cultural. La historia cultural, también a veces llamada historia social, donde el deporte ya se toca morfológicamente como este deporte y no aquel, o como, por ejemplo, el fútbol. Se puede tratar, se pueden ver historias del fútbol como por ejemplo la de Francisco Palacios, donde habla de la Unión Popular de Langreo. Lo que ocurre es que el tratamiento es muy curioso, porque en estas historias
lo importante es la institución, la Unión Popular de Langreo, que se va tocando a lo largo de las distintas fases, las cuales a su vez son sustancializaciones de programas determinados, de programas políticos o sociales determinados. Entonces, la institución está tratada casi pues sociológicamente o antropológicamente, y incluso cabría dudar de la atribución del nombre historia a estas historias que se dice que se hacen del deporte, ¿no? O, por ejemplo, como el famoso libro que probablemente todo el mundo conoce, de Henrik Hobsbawm, que se titula L'Invent de la Tradició, la invención de la tradición, está traducido en catalán, donde aparte de tocar otros temas como puede ser los atuendos de los escoceses o el desfile de conmemoración de la reina, pues toca también el tema del fútbol, ¿no? El problema aquí es que, en cierta manera, esto es historia en un sentido pues más bien oblicuo que recto. Entonces sí que toca el fútbol, pero por otros motivos. En todo caso, y ya para ir cerrando un poco esta pequeña reflexión, lo que se puede decir de estas dos maneras que en historia, de estas dos maneras de abordar desde la historia el deporte, es que en el tratamiento del deporte, cuando se aborda desde una perspectiva histórica formal y el deporte materialmente, ese tratamiento, sin embargo, es histórico. Podríamos decir es histórico, tiene que ver con reliquias sociales, políticas, mientras que el tratamiento formal y recto del deporte no parece ser tan histórico, sino que el tipo de reflexiones que se hacen son reflexiones de tipo antropológico-filosófico o, en todo caso, sociológico. Sin embargo, desde la perspectiva de la comunidad de los historiadores, por ejemplo, en la actualidad, es a esta forma de la historia, a la perspectiva B de la que estoy hablando, a la que se le da valor frente a la historia política o a la historia social, es decir, se le da más valor a la historia cultural, y entonces se analiza pues el fútbol o se analiza cualquier otra institución cultural teniendo como fondo lo que decíamos antes, ¿no? el plano histórico recto. Esta dialéctica da lugar a hacer una serie de reflexiones peculiares, que son las siguientes. La primera, que desde la historia se está tratando la idea de deporte de una manera acrítica. Se utiliza el deporte, el concepto de deporte, en el sentido del sentido común, valga la redundancia. Es decir, no se tiene una idea filosófica perfectamente recortada del deporte. El segundo punto es que esta idea de deporte o estos tratamientos están cruzados por ideas filosóficas, o bien por la idea de cultura, que tampoco se trata. Por ejemplo, el historiador Peter Bark habla de la historia cultural, pero sin determinar de qué estamos hablando cuando hablamos cultura. Y tampoco queda muy claro, o al menos no hace explícito, por qué el fútbol o por qué las pinturas de Leonardo son más historia cultural que, pues, no lo sé, pues el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Por poner algo contemporáneo. Así, ideas de cultura, por ejemplo, en el libro de Hobsbawm, pues la idea de invención. Aquí es muy curioso porque es la invención de la tradición. Aparentemente parece que sabemos de qué nos está hablando, porque probablemente el objetivo de Hobsbawm va dirigido a criticar a los nacionalismos fraccionarios, pero el concepto de invento que él está utilizando es un concepto cuando menos del sentido común y no está perfilado noseológicamente para determinar a qué tipo de invento se está refiriendo, etcétera, ¿no? Porque estos inventos, en cierta manera, pues puede haber inventos, utilizando la dicotomía que empleaba el profesor Bueno con relación a los mitos, ¿no? Los mitos oscurantistas y frente a los mitos luminosos, pues estas tradiciones inventadas, pues las puede haber oscurantistas, y en cierta manera también algunas pueden ser luminosas en la medida en que tengan que ver esa irradiación de luz
que generan, pues, por ejemplo, con la eutanasia de un Estado, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, otro de los puntos que se derivarían de aquí, de este pequeño esquema que estoy tratando de esbozar, sería que la historia en cuanto a ciencia no agota lo que podamos hablar del deporte, porque entre otras cosas se cruza con ideas y se cruza con los trabajos y los tratados de otras disciplinas a los cuales no puede renunciar, ¿no? De donde se colige de todo ello que ante el deporte estamos ante una idea filosófica que como mínimo hay que determinar con claridad, con relación a otras ideas e incluso a otras ideas del deporte y con distinción en cuanto a su entorno. Y esto es lo que de una manera rápida y con el aviso que me dieron a la hora de la comida, pues ofrezco para que el público le pueda servir como, pues eso, como pequeña muestra de lo que se podría hacer con la historia al tratar el deporte. Pues vamos a hacer una pregunta, pero vamos a limitarnos para que dé tiempo a Javier y a los demás. Entonces, Gustavo, si quieres. No, bueno, nada, la dejo, ¿qué pasa? Era una pregunta relativa al peligro de anacronismo monumental que hay en estos casos cuando un historiador habla del deporte sin tener una idea filosófica de deporte. Claro. Porque entonces puede incluir en la idea de deporte las Olimpiadas de los griegos. Sí. Claro, y llamar deporte a eso es completamente un anacronismo, porque eran, desde el punto de vista émic, eran unos... Bueno, desde el punto de vista de los propios helenos, no era deporte como lo entendemos. La unidad era una unidad de otro tipo, tanto es así que los filólogos afirman que esos juegos, como es bien sabido, eran unos concursos de tipo religiosos de los helenos en torno a Zeus y demás, cualquiera que sea su funcionalismo. Entonces, aquello no era deporte. El deporte es una idea que ha aparecido mucho más tarde, tan tarde que todavía no existe, porque la idea de deporte actual que tenemos tiene la relación más directa pues positiva con el Comité Olímpico Internacional, pero que no se llama deportivo, se llama olímpico. Es decir, porque Coubertin no dio una idea de deporte, sino que restauró un mito que no tiene sentido, sencillamente, con todos los respetos, ¿verdad? Y ese mito del espíritu olímpico, la carta esta de que nos hablaba Tirana el otro día, pues realmente no tiene ni pies ni cabeza aquello. El deporte entonces no está definido actualmente, no se sabe lo que es. La prueba es que no se sabe dar cuenta ni de la diferencia entre deporte y ejercicio físico. Introducen criterios completamente débiles, frágiles, como pueda ser que sea competitivo, que no sea competitivo, como si tuviera que ver algo, y si la competición es real o es intencional. Y entonces, pues no, como además dicen, y están muy orgullosos, según vimos en aquella mesa redonda que hubo aquí, de que a los deportes tradicionales pues se han agregado ahora actividades de gimnásticas o de otro tipo que van orientadas a la educación física, pero que no son deporte porque no son competitivos o por otras razones, pues ahí no está distinguido el asunto. Pero sin embargo los engloban todos desde el punto de vista de las facultades de deporte. Claro, los engloban desde esa unidad administrativa. Claro, es la unidad administrativa la que está... Claro. Eso en historia pasa y en geografía también, de una manera muy similar, y la geografía cultural también, pero evidentemente con un concepto de deporte anacrónico con relación a muchos de las cosas. Son las unidades administrativas que hemos hablado tantas veces, que es lo que Kuhn llamó las comunidades científicas, y que son los gremios de actualidad. Los gremios, cuando hay un gremio, pues sencillamente hay inmediatamente un montón de profesores, unas subvenciones, unas revistas, unos congresos, y entonces ya hay una serie de temas que aparecen internamente en el gremio, que el gremio defiende completamente porque es su propia forma de vida, y entonces
quiere extenderse a otros gremios y entre los conflictos entre gremios. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con la ciencia y demás, es una disciplina administrativa, histórica. De hecho, por ejemplo, entre los historiadores pues es un lugar común ahora, por ejemplo, bueno, también entre geógrafos, desconozco si ocurre también entre sociólogos, pero hablar de el pensamiento, el pensar histórico o el pensar geográfico, lo cual es muy peculiar, vamos, es que claro. No se sabe a qué se están refiriendo, ¿no? Realmente. Bueno, gracias. Javier Martín no está en la sala porque es nuestro técnico, o uno de ellos, pero ahora le toca ponerse delante de las cámaras. Pues sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues en la comida precisamente, habrá que cambiar de sitio donde comer, se hablaba de que, bueno, hiciera una pequeña intervención sobre el tema de la televisión y su relación con el deporte. Y aprovechando precisamente la obra de don Gustavo en Televisión, Apariencia y Verdad, dice concretamente que si no tuviese la televisión o el fútbol tendría que invertirse, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a empezar desde ahí, ¿no? Viendo un poquito cuáles son esos momentos históricos en los cuales el deporte empieza a tener una relación con la televisión, ¿no? Y el primer momento que he encontrado, teniendo en cuenta la televisión que empieza en los años 20, fue relativamente temprano, fue en 1932, que se retransmitió un derbi en Inglaterra, que era el derbi Epsom, y lo hizo la televisión de Ver, que es el padre de la televisión, con unos medios bastante simples, a través de, bueno, la tecnología que había en aquel momento, que era una tecnología bastante mala en resolución, ¿no? La resolución era muy mala, había muy malas imágenes, y era un acto de hípica, ¿no? Una carrera hípica. Luego, posteriormente, sí llegó ese momento cumbre, que fue ese hito de los Juegos Olímpicos del año 1936 en Berlín, donde se dispuso de 27 cámaras que trabajaban con una resolución de 441 y decían que era alta definición, nada comparable con lo que consideramos ahora mismo la alta definición, ¿no? Y dentro de esos Juegos Olímpicos, además, bueno, pues ya hemos visto además esa película que se creó, que fue Olimpia, y para la que se utilizaron tanto medios televisivos como, por supuesto, medios cinematográficos. Pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de los recursos que utiliza la directora son cinematográficos, no televisivos. De hecho, se utilizaron cámaras de televisión, precisamente cámaras de cine, precisamente porque las cámaras de televisión, la resolución que tenían era muy, muy mala. En España, la relación entre el deporte y la televisión surge a través de la radio, bueno, heredera de la radio es la televisión, y fue a través de Unión Radio, en una retransmisión precisamente de boxeo, en el año 1926. Precisamente hablamos estos días también de Rocky, ¿no? Y, bueno, pues el boxeo fue el primer deporte que se retransmitió en radio, y 2 años después se hizo la primera retransmisión futbolística, que fue un Madrid-Zaragoza. Y en la prensa en aquel momento se habló de visualización radiofónica. Yo cuando leí esto me llamó mucho la atención por el término acuñado por la clarividencia, ¿no? Esa transmisión a través del opaco, ¿no? Y bueno, pues realmente estuve dándole vueltas al tema y hablaban de ese deporte televisado y su necesidad de retransmisión en directo para esa naciente televisión, ¿no? Es decir, la televisión y el deporte confluyen como un matrimonio desde el principio, porque la televisión es capaz de dotar de ese directo, de esa inmediatez al deporte. Cosa que en la radio, bueno, pues se veía frenada por esa falta de documentación de imágenes, ¿no? Y es un deporte, por tanto, que pasa limpio a través de la imagen, por tanto, no manipulado, ¿no? De hecho, la televisión se convierte en una fedataria de esos actos del deporte, ¿no? Es casi el notario de que esa actividad que se está planteando ahí es real, ¿no? Es cierta. Claro, desde el punto de vista de un programador de televisión de los años 50, bueno, sabemos que la televisión al principio tuvo sus devaneos porque a Franco no le gustaba demasiado la televisión, entonces los técnicos de televisión española hicieron varios experimentos en los años 40, dejaron de emitir durante una temporada, en los años 50 ya volvieron otra vez a intentarlo, y en el año 52 se hizo una televisión experimental, y en aquella televisión experimental había que incluir de alguna forma el deporte, porque si no estaba muy... Bueno, querían de alguna forma que llegara a oídos del caudillo que efectivamente se estaban reflejando las realidades de España, ¿no? en ese proyecto de televisión. Siempre esa llegada al caudillo de una forma muy indirecta, ¿no? Nunca de una forma abierta. Y la primera parrilla de televisión, que aparece en el año 1952, curiosamente, me hizo mucha gracia, recoge que la televisión abre un apartado de programación que llama Los toros, los deportes y la orientación y actualidad religiosa. Es decir, en el mismo contenido se hablaba de toros, al mismo tiempo que se hacía un resumen deportivo y de la misma manera que hablaban de la actualidad religiosa que había acontecido en España, ¿no? Esa es la primera forma en la que la televisión y el deporte se relacionan en televisión española aquí en nuestro país. Bueno, a partir de ahí ya llegamos a los grandes hitos de audiencia, ¿no? En el año 59, 1,5 millones entre un Madrid y Barcelona.
Bueno, ese es el dato que recogen Bonaud y Iriarte y que, bueno, no sé realmente cuáles son los medios de audiencias que tenían en aquel momento, pero vamos a darlos por válidos. Entonces, tampoco quiero alargarme mucho, quería simplemente ver esta relación y entonces llegamos a un par de conclusiones, ¿no? Una primera sería cómo el deporte ayuda a la televisión, ¿no? ¿El deporte ayuda a la televisión de alguna manera? Sí. En España, por lo menos, sirvió de acicate, de reclamo, para que la gente fuera exigiendo cada vez más y con mayor tedio el que la televisión llegara a todas partes para ver los acontecimientos deportivos. ¿Qué menos? De hecho, los primeros referentes de televisión, por ejemplo en Asturias, son precisamente de actos deportivos que se veían en televisiones pues, ubicadas cerca del Naranco, en sitios altos, que casualmente se recibían en nuestra región, y era todo pues, acontecimientos deportivos, ¿no? La gente se reunía para ver esos acontecimientos deportivos. Y además, ese deporte sirvió para experimentar, ¿no? A los primeros técnicos de televisión les servía para probar aparatos. Y con esa prueba de aparatos hemos llegado a lo que tenemos ahora mismo, estos aparatos, minicámaras, robots que vuelan por encima de los estadios, etcétera. Pero me parece más interesante lo que hace la televisión por el deporte, ¿no? Y yo creo que podríamos verlo en dos cuestiones. La primera, cómo esa televisión se ha dedicado a institucionalizar el deporte y ha servido como una herramienta perfectamente útil a esa labor. De tal forma que, lo primero, de alguna manera fomentó los deportes minoritarios, dedicando incluso un canal a ello. La segunda cadena de televisión española se dedicó por completo durante una buena temporada a promocionar y fomentar esos deportes que, bueno, no movían masas, ¿no? Pero sobre todo a institucionalizar ese deporte a través de programas deportivos que entre el año 56 y 64 tenían títulos como estos, ¿no? Que nos dejan ver un poquito a qué iban, cuál era el objetivo. El arte de nadar, el valor educativo del deporte, la historia del deporte en España y uno que me hizo mucha gracia, el deporte, un nuevo humanismo. Esos eran los programas que la televisión de la época hacía para, de alguna forma, incentivar al español a hacer deporte y meterse dentro de esa maraña de la institucionalización del deporte. Y por último, la televisión como ese testigo excepcional que de alguna forma da valor de verdad, actúa como ese efecto oráculo, da un valor de verdad a todo lo que ocurre delante de esos estadios, ¿no? Y delante de ese público, llegando a ensalzar a los personajes que se mueven en estos campos de fútbol o en estas actividades deportivas, creando de ellos casi una apoteosis y convirtiéndolos en los héroes que tenemos hoy por hoy en cualquier medio de comunicación, unos deportistas de élite que pretenden que seamos todos absolutamente seguidores fieles de sus comportamientos y que de alguna manera sirvan como iconos para tanto, sobre todo para los críos y para los más pequeños, para esa sociedad perfectamente institucionalizada por el deporte que ha servido la televisión como herramienta para ello. Y no quería alargarme mucho más, era más o menos pues aportar estas pinceladas sobre la televisión y el deporte. Muy bien. Muchas gracias. No se habla. Pues se habla, pero él no va a poder decir nada porque se... No, entonces nada. No, es que aquí hay una cantidad de una confusión de tal naturaleza que vamos, es un embrollo completo, vamos. Buenas tardes. La verdad es que sí, yo tengo la sensación de que Pedro nos está examinando algo y no nos ha dado tiempo para estudiar. Tomo ahora, en la hora de la siesta, unas notas para ver qué decía, ¿no? Y voy a tratar de decir algo pues en relación con las cosas que nos han contado, ¿no? Pues los ponentes en estos 4 días. Y hablando un poco con relación al cine, que el cine también ha sido uno de los protagonistas del curso. Y una diferencia que se hizo ya el primer día, que tampoco es que yo no la tengo muy clara, don Gustavo, lo que es el deporte no lo tengo claro todavía, por eso me apunté. Pero hubo una especie de separación entre hacer ejercicio y hacer deporte. Bueno, y el deporte, ¿no? El deporte por un lado y hacer ejercicio por otro lado. Y eso yo creo que en el cine se ve muy bien, pues porque hasta los años 70 pues no empieza a haber películas en la que empieza a hacerse ejercicio, Yo recuerdo pues una película de Michael Douglas que se titulaba Running, ¿no? Pero justo más o menos en la misma época Marathon Man, no me acuerdo quién es el director, era Dustin Hoffman, y yo creo que lo ponen de deportista que se está preparando la maratón, porque en esos años
el que veía a un tío corriendo solo por la calle, pues el que lo veía sentado en una butaca de cine diría, ese tío es tonto, ¿qué hace corriendo solo? ¿No? Porque no había todavía esta ideología individualista también del mito de la eterna juventud, de que tenemos que hacer ejercicio para mantenernos pues fuertes, ¿no? Yo llevo haciéndolo 10 años, para agachar el riñón y coger a un crío que tengo de 8, ¿no? Esa es la justificación que me doy para hacer deporte todos los días. Pero yo creo que es que me han metido el mito de la eterna juventud un poco en la cabeza. Bueno. Eso por un lado. En esas películas, bueno, voy a hablar de esta parte, ¿no? El hacer ejercicio. Por cierto, ahora mientras tomaba notas estaban echando una película del año 66, pues lo he mirado en internet y he visto que estaba haciendo ejercicio una de las protagonistas. La película era La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria. Sí. Y entonces justo la he enganchado y era cuando cruza con los pollos por la calle Atocha y llega a la casa de su hijo. Pero estaba allí la mujer de su hijo, la Luchi, estaba haciendo ejercicio, y era el año 66. Quizás es por ahí por donde penetra hacer ejercicio, ¿no? Por las clases burguesas altas. Ahora ya lo hace todo el mundo, casi todo el mundo, ¿no? Hacemos ejercicio. Hombre, también se hace ejercicio comúnmente, ¿no? Se juega al fútbol, pero eso es la gente más joven. Los mayores seguimos haciendo ejercicio individualmente cuando somos mayores, pero esto es nuevo, esto yo creo que es bastante nuevo, ¿eh? Esto es la ideología, el individualismo racionalista que nos ha invadido, ¿no? Bien, vamos a ver, hay un crítico de esto que es muy gracioso, que es Woody Allen, ¿no? Woody Allen en los años 70 no se había consolidado esta idea, ¿no? De hacer deporte. Pues porque el mismo Woody Allen, hay un par de películas que lo critican, ¿no? En 2 películas dice el mismo chiste, que le preguntan, ¿y usted hace ejercicio? Y dice, no, yo me dedico a atrofiarme. Dice, ahora ya no lo diría Woody Allen, yo creo, ¿no? Bien, bueno, esto por un... bueno, si también ahora pues se ve en los años 90, el principio del siglo XXI, en las películas, pues ya es normal ver a los actores pues corriendo solos, ¿no? Como hacía Dustin Hoffman, aunque no se estén preparando la maratón, yendo a gimnasios. Los gimnasios en el cine es una cosa absolutamente normal que se vean gimnasios, pero es porque ya estamos dentro, ¿no? de esa máquina, ya es otra forma de vida, ¿no? O sea, esa forma de vida nos ha invadido ya todos y lo vemos absolutamente como normal, porque si viéramos una película de los años 50 y aparece un gimnasio, pues seguro que se estaban preparando para boxeo, ¿eh? Los gimnasios que salían en las películas de cine negro eran de boxeadores, no era de gente haciendo el indio, ¿eh? Para ponerse cachas y ser bello o fuerte, ¿no? En muy poco tiempo ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Bien, bueno, por otra parte, ¿no? Lo que vamos a llamarle deporte, aunque no sepamos, vamos a llamarle deporte o lo que se ha dado en los estados a lo largo del tiempo, ¿no? Desde siempre, ¿no? Pues desde los gladiadores hasta las justas de la Edad Media, ¿no? Vamos, que es una forma deportiva, ¿no? Podríamos decirle, por lo menos, ¿no? Deportiva. ¿Eh? Eso, es que no me atrevo a decir deporte después de lo que le he oído. Bueno, pues eso se ve en las películas, cuando se hacen películas de Ricardo Corazón de León o de Arturo, pues se ven esas justas que tienen que ver, ¿no? con el choque deportivo, podríamos decir, ¿no? Y se ven otro tipo de enfrentamientos, ¿no? Deportivos, pues, y cada vez más. Vamos a ver, que tengo aquí apuntado, ¿no? Me he dejado unas cuantas cosas, ¿no? Porque ahora tampoco se fuma en el cine, ¿no? Ya no fuman, antes para ser, había que fumar, había que beber, ahora hay que hacer deporte. Bueno. Bien, lo que les decía, ¿no? En las películas que nos cuentan datos históricos, pues se ven gladiadores, se ven carreras de cuadrigas, ¿no? Enfrentamientos se va en justas de lanza, los toros era también una forma espectáculo, era el espectáculo, el deporte, la relación que tiene, ¿no? Los rodeos de las películas de vaqueros también tienen mucho que ver, ¿no? con esto.
Bien, pues... Y por terminar, ¿no? Hay dos películas de las que podíamos hablar que las hemos mencionado pues tomando café o tomando una caña. Una muy importante es la de Carros de Fuego, ¿no? Que ahí tenemos todo un equipo nacional, ¿no? Que se está preparando y que hace que se eleve el espíritu, ¿no? de todos ellos, porque están haciendo algo juntos, ¿no? Y porque quieren ganar medallas para su país, ¿no? Para su Estado, es la relación que tiene el deporte con el Estado. Y quería mencionar también una última película, una película de Spielberg, de hace unos 8 años o 9, que me la ha traído a la cabeza Tomás esta mañana. Es esta película donde en unas Olimpiadas, hace 40 años, en las de Múnich, pues estaban todos los países reunidos y en una noche apareció un grupo terrorista y mató a unos cuantos miembros de un país, ¿no? El grupo terrorista se llama Septiembre Negro, me parece recordar, y los del país eran israelitas, ¿no? Y entonces, este hecho, que fue un hecho de guerra, pero en un contexto deportivo, ¿verdad? En el contexto de las Olimpiadas. Yo creo que por el hecho de estar en ese contexto, pues influyó de una manera pues más fuerte, ¿no? Porque hizo que se hiciera más fuerte el Estado de Israel, o por lo menos el Mossad. Yo creo que el Mossad coge un prestigio enorme y se convierte en uno de los grupos estos, ¿cómo se dice? Como la CIA, ¿no? De inteligencia más famoso y más efectivo, pues a raíz de la reacción que toman estos, pues por lo que hicieron, ¿no? Los palestinos estos de Septiembre Negro. Bueno, se podrían hablar de muchas películas en relación con el deporte y quería marcar simplemente esta separación, ¿no? La del hacer ejercicio, que es más bien una ideología, ¿no? de la globalización del individualismo, de estas otras cosas que vemos, estas otras formas de ver el ejercicio físico, el deporte en el cine, que tiene muy poco que ver, tiene muy poco que ver y que es más vieja. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Buenas tardes, lo primero, y agradecer a Pedro Santana, ¿no?, la oportunidad de poder hablar un poquito. Yo la verdad que esto lo traía preparado, pero precisamente en previsión de que pudiera haber algún tipo de comentarios como los que nos has dado pie de hacer. Si yo tuviera que exponer esto en forma de ponencia, que ya sé que no lo es, sería comentarios materialistas a la teoría, a la insuficiente teoría de la caza como deporte en Ortega y Gasset. Evidentemente yo no puedo decir nada que ya no esté prefigurado en el prólogo que Gustavo Bueno le pone al libro de Alfonso Fernández Tresguerres, Los dioses olvidados, caza, toros y filosofía de la religión. Y de hecho, todo lo que yo podría decir, pues no serían más que glosas a un concepto de prólosis que desarrolla Gustavo Bueno aquí y que me parece que es, bueno, pues que es el meollo de la cuestión, ¿no? Precisamente como crítica al formalismo segundo genérico y psicologista, por otro lado muy interesante, de Ortega, porque Ortega tiene una teoría del deporte, tiene una teoría de la caza, pero es una teoría insuficiente desde nuestras coordenadas actuales. Evidentemente, dentro del marco en el que se maneja, que es el postkantismo, la influencia de Scheler, la teoría de Lumbel, de von Euskul, y sobre todo la teoría de la Gestalt, del Insight, que yo he recogido por aquí algunos conceptos que tienen que ver, pues, bueno, no deja de ser elaborada. Y de hecho la teoría de Ortega, dentro de la aristocracia española, que era la que cazaba deportivamente, entre comillas, en los años 40, como parte del ortograma, digamos, de la clase victoriosa después de la guerra civil, pues ha tenido mucho predicamento. La teoría de Ortega es la que ha aceptado toda la aristocracia española, no solamente en la caza deportiva, sino en la propia concepción del deporte. Es decir, que Ortega ha tenido su fertilidad precisamente en esas élites monárquicas que se sentían ganadoras dentro del proyecto de la España franquista. Eso es así, es decir, eso no se puede negar. Pero vamos, que la tesis de Bueno es la siguiente, me permito leerlo. La querencia
formalista de Ortega sería la razón de su deslizamiento hacia posiciones etologistas, deslizamiento que le habría impedido construir una teoría de la caza. Tres Guerras es aquí terminante. Ortega no tiene una teoría de la caza, ni por ello tampoco tiene una teoría del toreo, ni la podría tener, dice Gustavo Bueno, diríamos nosotros, si tomamos en serio su formalismo, pues Ortega lo que ha hecho habría sido una teoría formalista de la caza, o diríamos una teoría psicológica de la caza, y eso sí lo tiene. Posiblemente por sus componentes psicológicos, la teoría de la caza de Ortega ha tenido tanto éxito, o sea, éxito en el plano institucional, porque a Ortega siempre se le cita, ¿no? Incluso en la tradición analítica anglosajona, pues la teoría de la caza, y hay que decir que desde el punto de vista filosófico, el prólogo que le pone al libro del Conde de Lleves tiene que ver con lo que hoy comentaba Tomás y con lo que comentaba el otro día Atilana cuando criticaba la teoría del origen deportivo del Estado. Porque esa misma doctrina del origen deportivo del Estado, que está en El Espectador en los años 30, la pone él en el año 43, que es cuando le hace, yo lo he tenido que fotocopiar porque el libro ya está agotado, lo había en la biblioteca de Oviedo, en la biblioteca pública, que es cuando él le pone, que es recién acabada la guerra civil, el conde de Lleves, que es un señor ocioso, bueno, es arquitecto, pero ocioso, digamos, comparativamente con el resto de cómo está el país desguazado, pues hace un libro de caza, un libro que en el plano fenoménico está muy bien, digo el libro de Lleves, y Ortega lo que pretende es, a partir de los materiales que aporta Lleves, construir una teoría. Ahora, ¿eso es una teoría? Bueno, es una teoría limitada. Si teoría en el sentido platónico es una visión, dar una visión de la realidad, establecer unas coordenadas mínimas en las que orientarnos, pues Ortega, con esa prosa tan florida que a veces le caracteriza, sí lo hace. Ahora, desde nuestras coordenadas, posteriores a Karl Lorenz, posteriores a la revolución de la etología, posteriores a Eibesfeld, posteriores sobre todo a Hinde, donde Hinde, recuerdo que dice, Thorpe dice en Naturaleza Animal, Naturaleza Humana, que lo único que nos diferencia a los hombres de los animales es no es el sentido, es la capacidad religiosa, eso lo dice Thorpe. Entonces, evidentemente, claro, la teoría de Ortega, desde nuestras coordenadas, hoy día la vemos como insuficiente, lo cual no quiere decir que no tenga su fertilidad en otros campos, pero la vemos como insuficiente. Por ejemplo, Ortega parte del aristotelismo, ponemos de cierta concepción aristotélica de la felicidad. Bueno, hay actividades que tienen que ver con las clases bajas, que son eso, la praxis, o sea, el trabajo, y evidentemente, igual que mantiene la tesis de que la filosofía es cosa de élites, como si la filosofía fuera superestructura y no fuera consustación a la propia génesis de Atenas y a la propia consolidación de Atenas o al proyecto imperial que a partir de Aristóteles desarrolla Alejandro, pues viene a mantener la tesis de que hay actividades en la vida que, como no son necesarias para vivir, son vocacionales. Ser feliz es una vocación y el deporte tiene que ver con aquello que es vocacional. Bueno, esto es, yo no digo que sea falso, pero es puramente psicológico, claro, es un psicologismo. Entonces dice, bueno, las ocupaciones felices tienen que ver con los deportes, con los placeres, entonces el placer tiene que ver con el deporte. La tesis que dice. Entonces dice, no cabe pues distinguir el trabajo del deporte por un más o menos de fatigas. No estaría en una cuestión de consumo de proteínas o sudar más o sudar menos, claro, porque eso nos llevaría a unos elementos tan cogenéricos que caeríamos en la definición de trabajo que podría tener Newton, ¿no? La diferencia está en que el deporte es un esfuerzo hecho libérrimamente. ¿Qué es eso de libérrimamente? Claro. Por pura complacencia en él, mientras el trabajo es un esfuerzo hecho a la vista o a la fuerza en vista de su rendimiento. Bueno, pues aquí ya tenemos, evidentemente aquí ya tenemos una definición de deporte, que evidentemente él la liga a la doctrina del deportu, estar vacante también, y incluso recoge la teoría provenzal, donde aparece la palabra también deporte, y también la ligará, sobre todo criticando un poco esa vanidad de la aristocracia española por copiar o por plagiar todo lo que venga de Inglaterra, que era el imperio en el que se miraban los cazadores elitistas españoles, por la doctrina del sport, de la clase, digamos, británica, que estaba evidentemente funcionando en el imperio, ¿no? Entonces, el problema de Ortega es que, claro, se enfrenta a una serie de fenómenos para los cuales él no tiene un aparataje. Es decir, él se pregunta por la mismidad de la caza. Claro, la mismidad es la esencia. Pero claro, ¿qué doctrina de la esencia tiene Ortega? Es porfiriana, es plotiniana, claro, él tiene una concepción sustancialista de la esencia, megárica. Entonces, ¿en qué consiste la caza? Claro, evidentemente, él hace observaciones muy, muy precisas. Por ejemplo, se pregunta, bueno, ¿la caza fotográfica es caza? Claro, ahí es captar con la instantánea.
pero ahí el animal no muere, no hay agonía, no hay lucha. Entonces pasa de puntillas sobre el tema, pero no es capaz de enfrentarse, no es capaz de establecer unas coordenadas que suponen la clásica dialéctica naturaleza-cultura de la que está envuelta él y todo el idealismo alemán de la que él evidentemente pues procede, ¿no? Claro, dice, bueno, la caza supone asimetría, porque si el que caza también pudiera ser cazado, entonces ya no sería caza. Bueno, eso sería muy discutible, claro. Nosotros, por ejemplo, cuando manejamos el concepto de caza radial, presuponemos que en el Paleolítico la caza no era deportiva. Porque en el Paleolítico, incluso en fases muy superiores del Neolítico, no podemos hablar de caza. Quiere decir que si algo ha quedado claro en estas jornadas, que lo que desarrolló la Tirana, haciendo un quiasmo, invirtiendo a Ortega, es que solamente podemos hablar del deporte en fases históricas, no prehistóricas, y cuando ya hay modelos de Estado. Y más, entiendo como deporte como estructura angular de la capa cortical en el que las clases dominantes no solamente muestran su poderío, sino también su magnificencia. Es decir, y hay relatos persas, de reyes persas que llegaron a cazar en unas jornadas de caza 1000 elefantes y repartían la comida, un poco al estilo del Potolag, pero como un acto de decir, nuestra superioridad está aquí. El faraón, como encarnación de Dios, podía cazar leones, lo cual implicaba toda una serie de técnicas. Pero es que, claro, eso ya no es neolítico, eso ya es Estado. Que eso es lo que Ortega no ve. Claro, Ortega tiene una concepción esencialista, pero pues una concepción psicologista de la caza, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, parece que Ortega quisiera tener una teoría etológica de la caza, pero no la tiene. Pero dice, por ejemplo, la caza supone un enfrentamiento deportivo de instintos, de sistemas distintos. Bueno, él está pensando en la teoría del insight, de Kohler, claro, pero ahí está todavía preso de la idea del Homo sapiens, de que lo esencial al hombre es el pensamiento abstracto. Es decir, que la dimensión del Homo faber aquí todavía no la tiene desarrollada, posiblemente porque la etología, si el materialismo filosófico parte, como dice Kiwen, de que los pilares más seguros de toda filosofía materialista son los descubrimientos de las ciencias, aunque sabemos que toda la verdad científica tiene sus limitaciones y tiene sus contextos históricos, claro, evidentemente Ortega no puede tener una teoría porque no tiene conocimiento de la etología. Es decir, está constantemente dándole vueltas al tema, pero no es capaz de enfrentarse a... Por ejemplo, otra cuestión clave, dice, es consustancial a la caza la escasez. Bueno, eso lo dice él, porque en el Paleolítico no había escasez, precisamente. Otra cosa es que las técnicas fueran tan rudimentarias, y de ahí la teoría angular de la religión de Gustavo Bueno, que la necesidad que el hombre tiene de cazar hace que tenga que desarrollar unas técnicas, pero esas técnicas son cogenéricas, tanto a la dimensión radial, que por metábasis da lugar a lo que después llamaríamos en el mundo actual la figura del matarife, o también son cogenéricas a lo que por metábasis llamaríamos en el mundo actual la figura del soldado, del guerrero, bueno, en el mundo actual, el mundo histórico, el mundo en el que, según Morgan y Engels, ya hay propiedad privada, propiedad y control de recursos, ¿no? de excedentes. Entonces, claro, el cazador deportivo, ¿qué es? Ese es el problema al que se enfrenta Ortega. Y Ortega, por ejemplo, da muchísimos datos, incluso recurre a las crónicas, porque además España es un país muy peculiar. En España es donde se hicieron las primeras leyes sobre caza. Las primeras están en las partidas de Alfonso X el Sabio, donde se establece qué es la montería. Aparte de que, igual que antes hablaba Marcelino de que el tema del deporte va ligado a un género literario, que es la historia del deporte, la historia de la cinegética ya es de por sí un género nosiológico, desde Opiano y después desde Tácito, sobre todo Plinio el Joven. Es decir, que en el mundo romano ya hay toda una literatura sobre la caza, que tiene componentes evidentes míticos, que son todos ellos mayormente ebemeristas, y donde las distinciones técnicas entre lo que es propiamente caza y lo que es propiamente guerra no quedan claras. Por ejemplo, también planteabais lo de la jabalina, y pues hay momentos en los que se producen disociaciones. El pilum, por ejemplo, es una lanza que está diseñada para que cuando se clave en el enemigo se parta, entonces el enemigo no te la puede devolver. Pero el pilum no está pensado como arma arrojadiza, sin embargo la jabalina sí. La jabalina sería una evolución, por eso incluso muchos diccionarios ves, bueno, en el uso cotidiano, pues mucha gente confunde venablo con jabalina, pero en la terminología cinegética la precisión demosófica de los sintagmas es muy pulida. Esto, hay un autor asturiano, que Gustavo Bueno conoce, Francisco Casariego tiene un tratado de caza menuda, evolatería, donde él además recoge, dentro de la tradición carlista, que nunca le hizo ascos a los localismos,
toda la nomenclatura latina y en asturiano, o sea, en el bable de la zona del Luarca, con una precisión terminológica casi obsesiva de los términos medievales en lo que era el Reino de Asturias, donde aparecen términos cinegéticos, que ya se van deslindando de las armas o de los instrumentos técnicos, digamos, dentro del espacio nosológico, en el ámbito de los términos, de las operaciones del mundo bélico. Por ejemplo, en Asturias se desarrolló un tipo de lanza, la azcona, que era un arma específica para defenderse y matar osos, pero no como arma ofensiva, sino como arma defensiva. Y eso ya lo cita él, pues, cuando comenta la muerte que tanto celebran los de Favila, que tanto comentan los republicanos, como el Favila, pues el oso fue el primer republicano, ¿no? Bueno, pues en Asturias ya había una terminología muy precisa, ¿eh? Incluso de la caza como actividad radial, como actividad preventiva, pues no es lo mismo ir a cazar un oso que defenderse de él y en esa pugna matarlo. Entonces, claro, ¿eso qué es? ¿Pugilato o es caza? Entonces, lo que decimos es que solamente podemos tener una teoría de la caza si tenemos en cuenta la dimensión angular, y esa dimensión angular, que tiene como elementos cogenéricos con la caza, y sobre todo con ciertas modalidades de caza, como la caza al acecho, y en España hay toda una terminología muy florida, que además recoge también el Conde de Lleves, y que Ortega evidentemente tiene que tratar con todo ese material fenoménico, pero no tiene unas coordenadas. Y no las puede tener porque posiblemente pues, las publicaciones de Lorenz en esa época todavía en España no estuvieran disponibles, y las de Hindethorpe y pues, Tinbergen son posteriores. Claro, y este libro es del año 43, y lo que viene a reivindicar Ortega, tal vez por no hacer el feo a Lleves, es la concepción del deporte, de la caza como deporte, pues en la tradición un poco elitista británica. Claro, después se plantea, bueno, ¿y un cazador furtivo qué es? ¿Es cazador o no es cazador? Claro, evidentemente Ortega sí acierta cuando dice, bueno, no es consustancial la caza matar. Claro, entonces que estaríamos en caza radial o en la caza de exterminio. Porque como tampoco en la guerra es consustancial matar, lo consustancial de la guerra es la victoria. Como sea, si sea matando o sea haciendo prisioneros, eso es otra cosa. Pero es la victoria, es la imposición de un sistema político frente a otro, de un ortograma frente a otro, de un proyecto moral histórico frente a otro. Claro, entonces Ortega dice, bueno, uno no caza porque haya matado, sino que mata, yo diría, y eso es lo importante, mata, si es que mata, porque ha cazado. Esa es la gran distinción, y yo creo que también la subraya Tresguerres. Claro, lo que hace Tresguerres es decir, bueno, Ortega no puede tener una teoría del toreo porque no tiene una teoría etológica, porque no tiene una teoría de la caza, porque no tiene una teoría de la dimensión angular del hombre. Es decir, Ortega sí se da cuenta de los elementos radiales que están en la caza. Dice, claro, el cazador, toda caza requiere un ethos, porque el cazador tiene que, frente al imparable desarrollo técnico de la dimensión histórica del hombre, tiene que ponerse limitaciones. Porque entonces, claro, de alguna manera Ortega está prefigurando, bueno, ¿dónde estaría la frontera entre la caza angular y la caza radial? Por un ejemplo que yo he citado muchas veces, en Estados Unidos el exterminio del bisonte se hizo con un interés claramente radial, lo que decía Sheridan, el único indio bueno que he visto es el indio muerto, si matamos a los bisontes, esta gente se queda sin comida, si se queda sin comida ya no tenemos que exterminarlos, se mueren de hambre. Entonces, bueno, pues era caza radial, Lo cual no quiere decir que no tuviera sus técnicas, sus pautas etológicas. Claro, no es lo mismo matar a un bisonte a 3 metros que matarlo a 500 metros. Y claro, eso solo fue posible con el desarrollo tecnológico de las armas de fuego central, de calibres rápidos, es decir, supuso toda una tecnología pues eso, posterior a la Guerra de Secesión, posterior a 1865. Bueno, de hecho, entre 1865 y 1884 se exterminaron en Estados Unidos 20 millones de bisontes. Eso es para que los estadounidenses nos vengan aquí a darnos lecciones de ética. Bueno, hubo una película que lo reflejó, que era de Richard Brooks, Caza salvaje, y de la última caza, The Last Hunt. Evidentemente que no gustó mucho en Hollywood porque hería la sensibilidad de muchos cazadores que no se querían ver como matarices, claro, pero eso es un hecho cierto, es decir, que por razones circulares, vamos a acabar con los indios para desarrollar la agricultura en los estados centrales, pues Kansas, Nebraska, las 2 Dakotas, pues la única manera era acabar con los recursos naturales, radiales, de suministro de proteínas que tenían las tribus bárbaras, claro. De ahí por eso la importancia de la clasificación de Tylor y Morgan entre salvajismo inferior, medio superior, barbarie inferior, media superior y civilización. Pero bueno, los americanos nunca tuvieron complejos en ese sentido, y por ejemplo, uno de los miembros que tiene una teoría de la caza ya es, eso yo lo tengo estudiado, es el presidente de Estados Unidos, Roosevelt. De hecho, reclutó cazadores para Cuba. Él pensaba que lo de Cuba que iba a ser un paseo,
Después en las lomas de San Juan precisamente se enfrentaron al Mauser, que era un arma mucho mejor que el Krag Jorgensen de pólvora negra, pero bueno, evidentemente la historia la escriben los que vencen y al final los que vencieron fueron los yanquis. Pero vamos, quiero decir que Theodore Roosevelt ya tenía materia de la caza, claro. Pues una teoría de la caza como eso, que el individuo fornido, el verdadero americano, que tiene que ser blanco y anglosajón, no puede ser irlandés y mucho menos negro, pues es el que puede cazar, ¿no? Entonces, Ortega se enfrenta a una serie de insuficiencias que son las que, bueno, pues hacen inviable, yo creo que tanto una teoría de la guerra, por eso Atilana lo criticó certeramente, y una teoría de la caza. Sin embargo, muchas cosas de las que dice, en el plano meramente fenoménico, muchas tradiciones de las que recoge, pues sí son ciertas. De hecho, el propio Ortega dice, bueno, teniendo un lenguaje tan florido en español, ¿por qué hay que recurrir a términos ingleses? Y de hecho, el glosario que pone el conde de Lleves es un glosario riquísimo. Es decir, el lenguaje cinegético español es uno de los lenguajes más ricos. Pero bueno, aquí tenemos la cursilada, cosa que también se quejaba, y con razón Casariego, de preferir siempre copiar lo francés o lo inglés o lo yanqui que aceptar lo nuestro. Pero bueno, el lenguaje cinegético, como el lenguaje taurino, que está lleno de símiles que se utilizan incluso en el mundo político, ¿no? Hacer una faena, claro, jugar un lance. Es decir, que esa ósmosis entre el lenguaje cinegético y el lenguaje político, incluso el lenguaje de la seducción, pues es constante en España, ¿no? Posiblemente la tesis más conocida de Ortega sea la tesis de las vacaciones de humanidad. Claro, ¿a qué se refiere Ortega con esto de las vacaciones de humanidad? Claro, le está prefigurando que lo esencial al hombre, con una concepción megárica de la esencia, es la racionalidad, es decir, es el pensamiento, es el logos. Claro, los animales no tienen logos, pero él dice, bueno, los perros sí, porque como los perros ya no son animales, en la medida que al estar domesticados se han humanizado, se han contagiado del logos humano. Bueno, ahí está bordeando el etologismo, pero claro, él no ve las prólesis operatorias del perro, él lo que ve es que el perro, si acaso puede pensar, es por contagio con el hombre. Y lo que hace aquí Ortega, y hace bien, es criticar, decir, bueno, los que lo tienen muy fácil son los cartesianos, que por cierto él no cita a Gómez Pereira, parte de Descartes y de la crítica que hace Fontenelle a Malebranche. Esta perra es una máquina, la perra que le pega a Malebranche porque la perra al pobre está preñada, pero Malebranche la echa con cajas destempladas diciendo, no siente nada, es una máquina. Claro, dice, pero sin citar a Berman, dice, los que tenemos otra sensibilidad no podemos aceptar la tesis de Malebranche. Sin embargo, él no ofrece tampoco una alternativa. Vuelve a insistir en la idea de deporte. El deporte sumerge al hombre en el misterio. Y en la caza dice, hay algo de rito y emoción religiosa. Ahí es donde más se aproxima Ortega. Hay algo que además supone rendir culto a aquello que hay de divino en la naturaleza. Es decir, Ortega ahí está ahí casi, pero bueno, claro, le faltan cierto tipo de lecturas, ¿no? Es decir, hay siempre algo trascendente en las leyes de la naturaleza. Claro, él sigue prisionero del dualismo naturaleza-cultura, como sigue, por cierto, casi todo el mundo del mundo actual. Es decir, que ahora hay una estudia, una polémica sobre el lobo. Bueno, la Nueva España es tremendo, ¿eh? Claro, pues ahí los animalistas que siguen a Pitensis dicen que claro, el pobre lobo pues, tiene derecho a tener su propio espacio antropológico. Ahora, voy a decírselo a un ganadero. Claro, entonces ahí los políticos tienen que mediar y terciar y hacer, pues claro, siguen prisioneros de esa dualidad, o naturaleza o cultura, o ganadería o turismo ecologista, que quieren fotografiar al lobo, pues eso, como un numen. Hay gente que no va a misa, pero hay gente que va a fotografiar un lobo a las 4 de la mañana en los picos de Europa. Y entonces, claro, eso plantea una serie de problemas que parecen teóricos, pero no lo son, porque en España la caza, por ejemplo, mueve muchísimo dinero. Provincias como Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca, la propia parte sur de Madrid, Cáceres y Badajoz, se nutren de la caza como uno de los principales elementos de cohesión social y de contribución a las arcas, sobre todo en lo que llamamos el sector primario. Es decir, en España, hace poco, pues yo qué sé, Carolina de Mónaco venía a cazar en un fin de semana 1000 perdices en una de esas de Cáceres y pagaba por un fin de semana 12.000 euros. Todo el mundo se puede gastar 12.000 euros. Entonces, claro, evidentemente, de hecho, Delibes, al que yo, bueno, a mí siempre me ha gustado leer mucho, pues Delibes bebe un poco de esa tradición orteguiana, ¿no? Sin embargo, con cierta reticencia. Dice, bueno, matar una perdiz no es algo impío. Y sin embargo, Delibes, que era un hombre muy sensato, hace una crítica a los animalistas ya van a letra. Y pone un ejemplo con el que yo pienso acabar ahora, cuando dice, vamos a ver, se critica que se cace. Dice, bueno, hay que tener mucho cuidado con este ecologismo, dice Delibes en un libro clásico, que es el libro de la caza menor, del año 62,
Porque yo dice, lo dice jocosamente, porque no lo quiere herir, era un hombre que no le gustaba herir, dice, yo recuerdo a aquel comandante de un campo de exterminio nazi, que evidentemente, como oficial del ejército nazi, cumplía su cometido, que era quemar todos los días 5.000 o 6.000 cadáveres de judíos, porque evidentemente no eran personas. Pero claro, el día que se le murió el canario, lloró desconsoladamente. Pobre canario. Pues claro, dice, bueno, no confundamos la piedad franciscana, viene a decir Delibes, es decir, que bueno, apela al término medio. Bueno, no nos pasemos de ecologistas. Y esto lo dice Delibes mucho antes de que el ecologismo en España se pusiera en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, no puedo seguir porque ya se nos echa el tiempo encima, insistir en que Ortega, igual que no puede tener una teoría de la guerra, persiguiendo todos los elementos angulares que hay en la guerra, tampoco puede tener una teoría de la caza, con independencia de que el material fenoménico que remueve da para mucho más, pero está prisionero de su propia metafísica, de su propia relación al vitalismo y de la propia dualidad naturaleza-cultura. No, este lo tenía preparado. Lo cierto es que mientras yo he pedido su colaboración a algunos, quien primero puso esto en marcha, el primer motor fue Miguel Ángel. Yo ahora pensaba seguir, si cada uno de los ponentes anteriores lo tiene bien, por unas intervenciones, comenzando un poco por orden cronológico, y si no, pues tomo la palabra libremente. Yo no sé si dejamos un poco a don Gustavo, que para cerrar el acto, si quiere él, y si entonces Íñigo, quizá... Sí, eso pienso. Sí, si tú quieres, claro. Sí, claro, es que no se puede quedar esto vacío. Está la cámara y... Pues nada, yo de verdad que esto no lo tenía previsto, pero... Vamos a ver, no, pues yo simplemente Claro, supongo que el cometido ahora es... No sé, resumir los resultados de mi ponencia de la otra vez, solo que ahora se me ocurre que eso de resumir los resultados, como resulta que la filosofía no es una ciencia, pues entonces exponer aquí ante ustedes las conclusiones, pues sería la metodología más antidialéctica que pueda imaginar, porque las conclusiones son la propia ponencia, y entonces tampoco puedo repetir la ponencia. Y sería muy antipático por mi parte que les sugiriese a ustedes verla en YouTube, aunque ya está, verdad, publicada, por lo tanto ya pueden verla entera. Así que simplemente voy a... Y por otro lado, como tengo que decir algo, pues me veo en un brete. Entonces voy a simplemente reexponer quizás el núcleo de lo que dije hace 2 días. Bien, lo que dije hace 2 días es, partiendo efectivamente de la constitución de una ciencia en marcha, que es la etología, simplificando mucho el asunto, podríamos decir que es la ciencia de esos sujetos operatorios que son los animales, incluyendo también al hombre, en cuanto que animal, por supuesto. Pues primero, en una primera parte de mi charla, dibujé cuál podría ser el papel de la etología dentro del conjunto de lo que podríamos llamar las ciencias, de lo que de hecho se llaman las ciencias del deporte, en infinidad de facultades universitarias, de revistas, de congresos, etc. El resultado de aquella exploración noseológica, en cuanto que partía digamos que es un análisis de teoría de la ciencia, es más ejercitada desde los principios de la teoría del cierre categorial, era simplemente que así como el rótulo ciencias del deporte es un rótulo oscuro y confuso, y además es vano, y además tal proyecto interdisciplinar es un proyecto necesariamente vacío, no por impericia de los que lo llevan a cabo, sino porque no hay tal ciencia del deporte, ni puede haberla, sino sencillamente porque hay muchas, y además de muchos tipos, porque no es lo mismo la fisiología de la alimentación o de la nutrición, que la biomecánica de los deportistas, que la historia del deporte o la sociología del deporte o la estadística, y por tanto el sintagma ciencia del deporte es un sintagma cuyo referente es cero. En todo caso son muchas ciencias rotas entre sí, y por esa razón no cabe hablar de ciencia del deporte, tampoco cabe hablar de etología del deporte como tal. ¿Por qué? Pues porque la etología del deporte también es una expresión que lo que le confiere unidad es el rótulo mismo, y no hay un sistema operatorio cerrado que pueda designar a tal ciencia.
Esto era por un lado, y esto, pues por otro lado, demostraba la pertinencia de este curso, porque si no hay ciencia del deporte es porque el deporte no es un concepto o una categoría, sino una idea que atraviesa múltiples categorías. La otra parte de mi conferencia o de mi clase o lo que fuese, aquello, era la parte ontológica. Y entonces aquí se trataba ya de analizar pues, los procesos etológicos mismos que se pueden abrir paso en el deporte y cómo se podría tratar efectivamente el deporte en continuidad o no con lo que los etólogos llaman juego. Porque en la literatura etológica convencional no se habla del deporte, se habla del juego. Y entonces empezábamos con una revisión del concepto más usual de juego por parte de los etólogos, que es un conjunto de actividades, dicen ellos, Mark Bekoff sobre todo, un especialista en cánidos, ¿verdad? Un conjunto de actividades aparentemente carente de propósito, pero claro, este concepto es un concepto fenoménico, porque ya aparentemente sencillamente señala la situación en la que estamos, es decir, es una apariencia, y que solamente tiene sentido desde el punto de vista del propio sujeto no temático, sino del científico, digamos, del sujeto nosiológico, que no puede efectivamente entender cuál es el propósito de esas actividades, pero que sin embargo cuando se remite al plano esencial, y por eso esta definición es contradictoria, porque los etólogos enseguida se preguntan cuál es la función del juego de un perro o de un gato, pues se encuentran con que tiene una función muy, muy concreta dentro del aprendizaje de pautas de conducta que son esenciales en la lucha darwiniana por la vida. Claro, este concepto de juego me parecía a mí, yo creo que con cierta razón, esto tampoco tiene mucho de misterio, porque si no, es que no es falso, es que no es orgullo, nada, es que si no lo hubiese dicho, ¿verdad? Sería, si no creyera que tenía razón, pues sería un payaso, ¿verdad? Que está aquí diciendo cosas por decir. Me parecía que era un concepto oblicuo, porque los etólogos son incapaces, en virtud de esta definición que es sencillamente impresentable, aunque pueda tener cierto fundamento, ¿verdad? Son incapaces de decir lo que es, de identificar qué patrones de conducta son juegos y cuáles no. Y sin embargo, todos los etólogos saben lo que son juegos, cuando un animal está jugando. Y no solo los etólogos, sino todos nosotros, ¿verdad? Sabemos cuando un gato está jugando o cuando un gorila está jugando. Entonces, de alguna manera somos, en este punto somos agustinianos. Si no se nos pregunta lo que es el juego, lo sabemos, pero si no se pregunta, no. Entonces, el concepto de juego es un concepto oblicuo, porque solamente a la luz de los juegos humanos podríamos identificar aquellas pautas de conducta animales que son juego. Y entonces la anatomía del hombre nos daba la clave de la anatomía del mono, como decía Marx. Entonces, la cuestión es la siguiente, y aquí esto es y aquí voy a concluir también, ¿verdad? Quizás el punto más importante acaso, ¿verdad? Que de hecho, aunque sea un concepto oblicuo, no quiere decir que no sea un concepto que efectivamente está funcionando en las categorías etológicas, y no quiere decir que efectivamente todos los etólogos y los biólogos y los zoólogos estén al tanto de que el juego animal es una conducta, ¿verdad?, pues ubicua en muchísimas especies, no solamente ¿verdad?, en vertebrados, sino también en peces, en iguanas, en cocodrilos, en lagartos de Comodoro, etc. Hay casos abundantísimos, córvidos, casos que están, vamos, todos los días en artículos muy relevantes en la etología actual y en la historia de la etología también, hay Weibesfeld, lo que se quiera. Pero que sin embargo estos juegos, a pesar de que desde luego tengan mucho que ver, por supuesto, con los deportes humanos, sin embargo, y tiene mucho que ver por la sencilla razón de que los deportes humanos hemos de suponer que proceden de alguna manera de los juegos animales, por supuesto, porque si no efectivamente estaríamos incurriendo en un espiritualismo, de dónde provendrían sino los deportes. Sin embargo, esto no autoriza, ¿verdad?, a reducir el plano del deporte al plano del juego. No autoriza a reducirlo por lo siguiente, porque mientras que los deportes están pautados, según dicen los etólogos, por una serie de rutinas muy importantes que se llaman rituales, están ritualizados tipiquísimamente, ¿verdad? Caras de juego, un mono juega con otro, pues se pone inmediatamente una cara o una señal advertidora para que el otro sepa que es una broma, ¿verdad? Sin embargo, los deportes están más bien, como tales instituciones históricas, necesariamente están pautadas por normas. Y entonces esto no quiere decir que las rutinas etológicas no estén actuando en los deportes, como es natural que lo estén, sino que están subordinadas a otra regularidad de tipo histórico ya, e institucional, esta es la cuestión. Y entonces esto demuestra que la definición del hombre como homo ludens es una definición que es que es verdadera, pero que es lisológica. Porque habría que redefinirla en la escala morfológica. El hombre es homo ludens, pero a través de los deportes, entre otras muchas cosas. Y los deportes exigen necesariamente, pues por ejemplo, la aparición de estadios, y la aparición de estadios no se entendía, ¿verdad? Eso es lo que decía yo, aunque luego tuvo una pequeña controversia con Lino, pero en fin, no... Pero bueno, Lino, en esencial, creo yo que tampoco estaba en desacuerdo, ¿verdad? No se entendían los estadios
sin la geometría, por ejemplo, y sin la resistencia de materiales, y sin la mecánica, y sin otras muchas ciencias, y por lo tanto sin la polis, y sin el Estado, y sin un plano histórico que efectivamente es irreductible a la propia zoología. El ejemplo más clásico, más claro que se nos ocurría poner, sobre todo en nuestro entorno, es el fútbol. Toda vez que además hay un libro de Desmond Morris, el famoso etólogo británico, que se llama El deporte rey, de Soccer Tribe, en el que Morris intenta ofrecer una teoría etológica del fútbol, pero que es una teoría que, sin perjuicio de que efectivamente sea, o podamos darla por plausible o no, es totalmente especulativa, por supuesto, es indemostrable, y sobre todo es formalista. Por muy bonita, dice Desmond Morris, el fútbol es una suerte de sustituto simbólico de la caza. Y además esto se demuestra por los tipos por la secreción hormonal, la secreción de corticoides, de la adrenalina, etcétera, etcétera, que se experimenta en el fútbol y que es exactamente igual que la que experimenta pero la cuestión es que esta explicación es formalista enteramente por la siguiente razón, y con esto voy a concluir, porque aunque podamos efectivamente, y el camino es muy expedito, reducir un juego como el fútbol, como el otro día, el partido de Brasil contra Alemania, podamos reducirla a sus partes materiales, sin embargo, desde esas partes materiales no se puede reconstruir morfológicamente, ¿verdad?, la morfología de partida. Esa es la cuestión. Bueno, pues nada. Muy bien. Hola, Gustavo Bueno Sánchez, siguiendo el orden de anteriores conferencias. Bueno, pues nada, yo como ayer hablé por la tarde, entonces ya se me escuchó, no voy a repetir lo que dije, pero sí simplemente una cosa que no dije ayer y que conviene recordarla, que es lo siguiente, que este curso lo hemos denominado Filosofía del Deporte. Entonces, la filosofía del deporte, desde nuestra perspectiva, es decir, desde la perspectiva del materialismo filosófico, es algo que se está empezando a hacer, que se está haciendo en este mismo curso, y que va a ser esencial, pues tanto las conferencias que pronunció el lunes como la que pronunciará mañana, como una tesela y unas intervenciones que se prepararon hace un mes. La filosofía del deporte, como todas las filosofías, no hay una filosofía del deporte, sino que hay muchas filosofías del deporte, porque, como ya se dijo hace un momento, la filosofía no es una ciencia, y entonces hay muchas filosofías. Es decir, no cabe hablar de una unidad en lo que está detrás del rótulo filosofía del deporte. Y lo que les quería decir es que la idea de este seminario, este curso, que fue sugerida por Pedro Santana hace un año, ha obligado a tener que incorporar al deporte al caudal de asuntos sobre los que venimos tratando, que era una cuestión que se había tocado de vez en cuando, pero de una manera puramente circunstancial y pasajera, no entrando a fondo y a ver el núcleo y el curso y estas cosas. Y una de las primeras cosas que hicimos fue preparar un rótulo sobre la utilización efectiva del término filosofía del deporte. Ese rótulo, en su estado actual, requiere ser mejorado dentro de unos días, presentando un poco doctrinalmente esa evolución cronológica, pero en su estado actual ese rótulo dentro del proyecto Filosofía en Español está disponible. Llamamos rótulo en el proyecto Filosofía en Español, que es un sitio de internet que se puede encontrar en la dirección filosofía.org, llamamos rótulo a una sección en la cual nos preocupamos de buscar el uso que en español ha tenido una secuencia exacta de términos, como puede ser fundamentalismo democrático, como puede ser, filosofía nacional, como puede ser filosofía española. Es decir, la primera vez que en español se utilizó, comillas, filosofía española, o que se utilizó fundamentalismo democrático, etcétera, etcétera. Entonces, ese análisis, bueno, como puede entenderse, ese método de ir ofreciendo cronológicamente
esos usos lo único que hace es levantar liebres, lo único que hace es presentar materiales que hay que tener capacidad para reinterpretar y para analizar. En el caso del rótulo Filosofía del Deporte, como Bueno dijo en la conferencia de lunes por la mañana, se empieza a utilizar en una revista de pedagogía en el año 23, creo que fue, y tiene una progresión triunfante que llega al límite de que hace un año se constituye una asociación española de filosofía del deporte, promovida por unos profesores de filosofía del derecho, pero que, por lo que yo he podido leer de lo que han hecho, poco filosófico hacen, sino que más bien tienen la pretensión de convertirse, y cuando escuchen esto seguramente lo negarán y denostarán mis palabras, pero la impresión que da es que por la propia naturaleza de su oficio de filósofos del deporte tienen la pretensión de convertirse, y de hecho es lo que han hecho en este año, en consultores, en cuestiones dirimidas en asuntos de disputas legislativas deportivas. De hecho, ellos en este año han tenido que intervenir, y han intervenido como tal asociación, en una disputa dentro del Fútbol Club Barcelona con el asunto de las marcas y cosas así. Es decir, es una perspectiva más bien gremial de abogados que están en la Facultad de Derecho, que son profesores de Filosofía del Derecho, pero que al presentarse en un marco de Filosofía del Deporte creen tener un plus de prestigio y de autoridad para poder emitir informes, lo cual no quiere decir que eso... Y eso existe también en el ámbito del inglés, no es una cosa que se hayan inventado, es un uso que se sirve del prestigio del rótulo filosofía, de la palabra filosofía, que tiene un prestigio mantenido por la razón que sea, y ante unas opiniones que un juez, máxime si no es un juez de la justicia ordinaria, sino es un juez deportivo, en una disputa entre organismos e instituciones deportivas, presentan a alguien que se presentan como filósofos del deporte, pues eso parece que tiene una mayor autoridad de convicción que si lo presenta un abogado cualquiera o un perito cualquiera. Pero bueno, eso es una impresión que yo he obtenido de la primera impresión, porque por supuesto hoy por hoy esa asociación no tiene detrás ninguna filosofía del deporte que no sea repetir la teología del deporte del ex jesuita Cajigal, bueno, del jesuita Cajigal cuando escribió unos libros y luego cuando se habló de jesuita. Pero de cualquier modo sí que marca un hito en la presencia efectiva del rótulo Filosofía del Deporte. Entonces, quienes quieran ver con detalle pues, esa sucesión y que hay algunas entradas bibliográficas, pues pueden ir simplemente, bueno, si ponen en Google, entre comillas, Filosofía del Deporte, seguramente les va a salir el rótulo del proyecto de filosofía en español pues en segundo o tercer lugar. O sea que se encuentra fácilmente y tiene esa ventaja. Y aprovecho ya para decir otra cosa. Por supuesto, los análisis filosóficos que nosotros podemos hacer, en absoluto hay que imaginar que vayan a tener una repercusión inmediata y un asentimiento inaudito por parte de los agentes de toda la ideología del deporte. Lo más probable es que, empezando por esta Asociación de Filosofía del Deporte, les importe un pito lo que nosotros podamos estar haciendo aquí, pero no digamos nada a los políticos, a los responsables, a quienes están viviendo del mito del deporte. Es decir, que en realidad hoy día el deporte, y yo creo que en este curso se está viendo, el deporte se ha constituido como un mito, que es un mito necesario, útil, funcional. El deporte es totalmente funcional a escala individual, psicológica, del ordenamiento de la vida de millones de personas que de verdad se creen que viven por el deporte, o para el deporte, o del deporte, pero como hace unos años estaban presos pues de un mito religioso o de un mito de otro tipo, fundamentalmente religioso. Se cuenta la sustitución
el deporte sustituye las conformaciones ideológicas que antes estaban cubiertas por vías religiosas fundamentalmente, aunque no sean cosas incompatibles. Y entonces, mito del deporte, que no se sabe muy bien si los políticos lo utilizan para atender las demandas del pueblo o si el pueblo está inducido paralelamente por los intereses de políticos, por la utilidad pragmática que tiene el mito del deporte para, como terminaba yo ayer, mantener entretenidos a millones y millones de personas que en el mundo somos. Y nada más, eso es lo que se me ocurre. Muy bien. Carlos Madrid. Bueno, voy a ser muy rápido, ya que estamos casi fuera de tiempo por lo que ha dicho el director del curso. Esta mañana, de lo que hablé, el título fundamental, el rótulo bajo el que impartí la lección era Teoría de Juegos y Deporte. Lo único que aquí puedo hacer es resumir telegráficamente algunas de las cosas que dije, pues para que sirva algo así como anuncio de televisión, ¿no?, del vídeo de YouTube, ¿no?, y pueda enviar, aquel que lo escuche o viera este vídeo, pues pueda pinchar en el link que tendré al lado y que llevará al otro vídeo. Bueno, ¿qué es lo que dije? Mi intención era pues mostrar algunas de las aplicaciones de la teoría matemática de juegos en el caso del deporte. Organicé la exposición en 3 grandes bloques. En un primer bloque lo que hice fue presentar la teoría matemática de juegos. Esta teoría es una teoría que cristaliza en el siglo XX. Cristaliza pues juntando dos tradiciones, como si dijéramos. Una es la del estudio matemático de los juegos de estrategia, como pueden ser las damas o el ajedrez, y la otra tradición, el otro curso con el que confluye y se junta, es lo que yo ya he llamado pues el curso de la economía subjetual. Las dos figuras que contribuyen a la creación de la teoría matemática de juegos son el matemático John von Neumann y el economista Oskar Morgenstern. Son estos dos los que crean la teoría matemática de juegos, junto con las aportaciones posteriores de John Nash, al que todos conocen por la película Una mente maravillosa. Bien, pues esta teoría, que en principio parece muy fértil y que la mayoría de economistas al uso pues piensan que tiene una virtualidad prácticamente infinita, ha recibido aplicaciones en el deporte. Algunas de las que yo mencionaba muy rápidamente eran, pues, por ejemplo, aquello que se llama el dilema del prisionero aparece a la hora en los entrenadores, se reproduce, por así decir, en los entrenadores de fútbol o de baloncesto a la hora de decidir el estilo de juego de sus equipos. También mencioné cómo, pues, por ejemplo, en los adelantamientos en Fórmula 1, y puse el ejemplo de un adelantamiento en 2008 entre Fernando Alonso y Hamilton, pues se reproduce otra estructura de la teoría de juegos, que es el juego del gallina. Y finalmente, pues el caso que a mí me parecía más interesante es cómo, pues, y esto ha generado bastantes artículos en Norteamérica, los lanzadores de penalti supuestamente jugarían la lógica del minimax, que es la lógica que está detrás de la teoría de juegos más clásica. Con estos 3 ejemplos, que eran ejemplos muy, muy sencillos, sin demasiadas complicaciones, pasé en una tercera parte de la exposición a hacer una valoración filosófica del alcance, del rendimiento que puede tener la teoría de juegos como aplicada al deporte o en general la teoría de juegos. Bueno, y allí la verdad es que frente a la literatura al uso, pues Lino decía que me corregí en ejercicio, y efectivamente así fue. Quiero decir, mi valoración final fue que la teoría de juegos, su estatuto noseológico, pues primero sí, efectivamente es una ciencia humana, porque necesita sujetos operatorios, ya sean hombres o animales, que operen. El problema es que en la teoría matemática de juegos, para poder resolver los juegos, muchas veces se sumergen en una estructura matemática estadística que los envuelve. Y esa estructura estadística que los envuelve, pues es una estructura que muchas veces mata el propio juego, quiero decir. Y con esto acabaré. En el caso del ajedrez, que los matemáticos, desde un teorema que se prueba a principios de siglo, en 1913, por un matemático alemán, Zermelo, catalogan el ajedrez como un juego bipersonal, porque juegan 2 personas,
de suma constante porque se reparten a fin de cuentas un punto para el primero o un punto para el segundo, o se hacen tabeas 0,5 y 0,5. Y es un juego en el cual no interviene el azar. Bueno, pues matemáticamente ese juego tiene una estrategia ganadora. Es decir, se puede demostrar matemáticamente que hay una estrategia que permitiría ganar o bien al jugador de blancas, o bien al jugador de negras, o bien hacer tabeas a los dos. Ahora bien, la teoría de juegos no dice mucho más. Es decir, no dice en cuál de los tres casos estamos. Dice que hay una estrategia ganadora. Ahora bien, no es capaz de discernir si esa estrategia ganadora corresponde al jugador blanco, al jugador negro, o corresponde a los dos en el sentido de que a los dos les capacita el juego perfecto para hacer tabeas. Claro, esto que es muy interesante, a un jugador como Kasparov o Karpov, pues muy bien, diría, pues muchas gracias. Pues gracias. Tomás García López ha sido el último profesor esta mañana y con él cerramos. Y además, como hay poco tiempo, pues nada, voy a ir a toda pastilla, vamos. Lo primero que dije yo esta mañana cuando subí a esta mesa, pues fue afirmar precisamente que la propuesta que se me hizo de contrastar o de comparar el deporte y la guerra, pues era un ejercicio filosófico de envergadura, y que precisamente si tratamos de acometer esto que acaba de anunciar Gustavo Bueno Sánchez acerca de una filosofía del deporte, pues digamos que nos corresponde a nosotros hacer no solo el contraste que hice yo, sino muchos otros contrastes. Aquí ahora mismo Miguel Ángel pues ha hecho deporte y caza, pues deporte y toros, decir que justamente para que podamos nosotros tener armas suficientes para llegar a una filosofía del deporte, pues primero tenemos que hacer contrastes con otros campos, otras categorías, y en ese sentido pues creo que este es el camino, ¿no? Para hacer filosofía del deporte pues hay que contrastar instituciones. Bueno, luego, como mi título era la propuesta era el deporte y la guerra, pues entonces tuve que hacer un pequeño ejercicio de demostración de que la guerra existe, porque no todo el mundo lo acepta. Así como la existencia del deporte nadie lo duda, y entonces yo traje aquí la prensa del lunes donde se hablaba del Mundial, de la final entre Alemania y Argentina, y todo el mundo está completamente... Pues sin embargo, sobre la existencia de la guerra, pues hay muchísimos militares que la niegan. Y en esta sala, hace unos años, precisamente, pues algunos militares de alta graduación, pues y gradación, pues resulta que prácticamente negaron aquello. Consideraban que la guerra, tal y como había que entenderla ahora, pues era una especie de misiones de paz, y yo puse algunos ejemplos acerca de cómo pues algunos militares en el presente en marcha pues hablan de misiones policiales, porque parece que la palabra guerra pues hay que ocultarla, hay que eludirla, y yo pues me tomé la molestia de demostrar que en el presente en marcha pues hay guerras en marcha, que son reediciones de guerras del pasado, y muy concretamente, pues bueno, sin ir más lejos, vamos a poner dos nada más, y me recurrí a algunas otras, pero es concretamente pues la guerra de Crimea, podríamos decir, donde Rusia pues naturalmente reivindica esa parte que perteneció a su imperio, y que como saben ustedes, en el siglo XIX hubo una guerra que tuvo que ver allí, ¿verdad? Y que los rusos tuvieron que dejar Crimea pues a merced de lo que dijeron las potencias inglesas y francesas, que se la adjudicaron al imperio turco, ¿no? En este conflicto actual, el imperio turco, pues digamos, el papel o la posición del imperio turco, pues la ocupa Ucrania, y los países europeos pues están interesados en que Rusia no prospere en ese. Sin embargo, pues Rusia ha reincorporado esa parte. Otra guerra que está en marcha pues es la guerra de Irak,
es decir, que no se zanjó ni mucho menos con la retirada de alguna parte del ejército americano. Y en el presente en marcha, los suníes que fueron apartados del gobierno en la época de Saddam Hussein, pues de alguna manera pues quieren otra vez conquistar el poder, y hay una sublevación suní clarísima, y eso les tiene preocupados pues a otros países, no solamente a los chiíes y al actual gobierno, sino a países pues Irán, los Emiratos Árabes y al propio Estados Unidos, claro está, ¿no? Irán, ¿por qué? Pues porque en el año 1980 perdió una guerra con Irak y perdió posiciones con respecto a la frontera que tienen en común, ¿verdad? Los Emiratos Árabes, sobre todo Kuwait, porque fueron invadidos, y los suníes podrían volver otra vez a... Bueno, de manera que pusimos unos cuantos ejemplos para demostrar que la guerra existe, ¿no? Sin duda alguna. Y luego, pues me centré yo a criticar algunas conexiones que se hacen entre la guerra y el deporte, en vez de contrastarlas, pues precisamente a vincularlas, a conectarlas, bien por medio de la conjunción, como que el deporte es la guerra por otros derroteros o por otros motivos, de forma atenuada, civilizada, y más vale que los países se peleen en los campos deportivos que no en los campos de batalla. Bueno, algo de esto, ¿no? Otros que funcionan con otras conexiones, y llegamos a una conexión muy curiosa, que es la de Ortega y Gasset, que considera que un deporte que él se inventó, que es la de la caza de mujeres entre pues grupos de jóvenes de sociedades salvajes, porque escaseaban las mujeres en su pues era naturalmente ir a la caza de mozas, y entonces Ortega y Gasset dice, pues precisamente como en los otros grupos no se dejaban cazar mujeres, pues surge la guerra. La guerra es una consecuencia de un deporte inventado por estos jóvenes, pues para salir del ocio o algo así, ¿verdad? Y hay el caso contrario, aquellos que dicen, por el contrario, que el deporte pues ha surgido o ha nacido de la guerra, y es el caso pues de algunos filólogos que consideran que pues el deporte genuino, que son las Olimpiadas pues está prefigurado en la guerra de Troya, y muy concretamente en la Ilíada, ¿no? En unos juegos funerarios que hizo Aquiles para conmemorar o para hacer un funeral a su amigo Patroclo. Bueno, hay otros ejemplos. Bueno, y entonces yo lo que hice esta mañana pues fue tratar de desechar estas concepciones y entonces pues fui a una concepción muy certera, y es coger una teoría de las ceremonias y demostrar, o intentar demostrar, claro está, que una cosa es el deporte y otra cosa es la guerra. ¿Por qué? Pues porque aunque coexisten y da esa impresión de que hay contigüidad y que hay anterioridad de unos acontecimientos con otros, etc., todo eso es aparente, y lo verdaderamente objetivo es que pues obedecen a normatividades diferentes. Hace un momento Íñigo habló de las normas. Una cosa son las leyes etológicas y otra cosa son las normas institucionales, y que naturalmente son instituciones con normas diferentes. Es decir, la palabra norma quiere decir con finalidades diferentes. Es decir, que los instrumentos deportivos pues tienen fines diferentes a los instrumentos militares, Los que compiten en un encuentro deportivo pues tienen fines diferentes a los fines que tienen pues los ejércitos de un Estado constituido, ¿verdad? Por otra parte, también hay diferencias entre lo que podríamos llamar otra de las notas de las instituciones, que son fundamentalmente pues eso, la racionalidad, ¿no? Hay coincidencias en la racionalidad, pero por supuesto no es lo mismo la estrategia de un general que la estrategia de un entrenador de fútbol, y no es lo mismo las tácticas de un militar que las tácticas de un entrenador de fútbol cuando ve que un partido diseñado según una estrategia pues le está fallando y tiene que cambiar la táctica. Claro, esto no es lo mismo, y esto es lo que yo traté de decir esta mañana, ¿no? Cómo se trata de instituciones diferentes, porque las notas de toda
institución, pues no coincide, claro. Es decir, que son, sobre todo desde el punto de vista de la normatividad, pues tienen finalidades diferentes. Bueno, y naturalmente abundé en otros asuntos, pero yo creo que el meollo de la cuestión fue presentar aquí el contraste contra todos aquellos filósofos o aquellos periodistas que ven continuidad, o ven disyunción, o ven pues, como diríamos, antecedentes y consecuentes, y algunos incluso causalidad, porque justamente existe una realidad histórica que se remonta a 1970, que es lo que se conoce como la guerra del fútbol, una guerra real entre un país como es El Salvador y otro país que es Holanda, precisamente que se siguió de un enfrentamiento de sus equipos de fútbol, una guerra que duró 4 días y tuvo 5.000 muertos. Y bueno, pues Honduras y El Salvador, y yo había dicho no, por Dios, Honduras, países hispanoamericanos. Esta confusión nos ha recordado precisamente en Irak, a la de Trillo. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Recuerda lo de las 9? A las 9 es el concierto en el convento de San Francisco. Y bueno, este vídeo invita, y esta sesión y la misma invita a